Operaciones con funciones. Bien, en este caso vamos a ver que con funciones podemos hacer algunas operaciones, ¿no? Entre ellas las cuatro principales que son adición, sustracción, multiplicación y división. En el conjunto de las funciones reales de la variable real podemos definir las diversas operaciones, ¿no? En cada una vemos, ¿no es cierto?, que están definidas, ¿no? Se puede representar de esta forma o de la de acá, ¿sí? Función f y función g. F más g de x va a ser igual a f de x más g de x. Acá también es prácticamente muy parecido, pero en este caso ya sería la resta. En la multiplicación, ¿no es cierto?, se multiplica la función f por función g o f de x por g de x. Y por último, en la división, ¿sí?, la función f de x dividido para g de x. Aquí hay que tomar en cuenta esta condición indispensable para poder realizar esta operación, ¿no? Que g de x debe ser diferente de 0, o sea, el denominador. Todos sabemos que cuando existe un denominador, ¿no es cierto?, tenemos que evitar que este sea 0 porque si no se va a generar una indeterminación. Bien, tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, dadas las siguientes funciones, la función h de x y la función g de x. Observamos. Bien, vamos a calcular, literal A, g más h, literal B, a lo que resultó, ¿sí?, a lo que resultó la suma de g de h, lo vamos a evaluar con el número 2, ¿sí?, en x. Luego, vamos a restar g menos h, y por último, a lo que nos resultó, ¿sí?, de esta resta, le vamos a evaluar con el menos 3. La primera. En la primera tenemos aquí g más h, ¿no es cierto? Vamos a sumar, en este caso la representamos, puede ser de esta forma, o si no de la de acá. Entonces, vamos a colocar aquí primero g de x. Aquí está g de x, o sea, todo esto, 4x cuadrado menos 5x más 2, lo colocamos aquí en primera instancia. Más, ¿no es cierto?, más h de x, todo lo que tiene que ver con h de x, todo esto, ¿no? En este caso está entre paréntesis, ¿sí?, para poder diferenciarlas. Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es resolver el paréntesis, ¿no? Destruimos paréntesis. Como está apreciada por el signo más, solamente eliminamos los paréntesis y los términos de su interior van a ser exactamente los mismos. Y por último, vemos términos semejantes, ¿no? Términos semejantes, tenemos 4x cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Recordar que términos semejantes son aquellos en donde tienen la misma base de variable con la misma potencia, ¿no? 4 menos 1, 3x cuadrado. Aquí, menos 5x más 2x, menos 3x y 2 más 3, 5. Hemos obtenido el resultado del literal A. El literal B nos pide, ¿no es cierto?, que del resultado, ¿sí?, observamos, ¿no?, el resultado de g más h, o sea, este resultado, la vamos a evaluar con el número 2 en las x. Quiere decir esto, ¿sí?, que en todas las x que tengamos de este resultado, le vamos a reemplazar el 2. Por ejemplo, tenemos aquí 3x cuadrado, o sea, 3 que multiplica el 2 al cuadrado, ¿no?, menos 3 por x, o sea, menos 3, reemplazamos la x por el 2 y más 5. Realizamos los procedimientos, en este caso primero la potencia, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. 3 por 2, menos 6 y 5. Realizamos, encontramos hasta aquí el procedimiento, ¿no es cierto?, nos dio 11. El literal C nos pide la resta, ¿no?, de la función g menos h, ¿sí?, g menos h, como podemos aquí representado, ¿no? En este caso g, colocamos aquí 4x cuadrado menos 5x más 2, menos paréntesis, y h, la función de g de h. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, ¿sí?, cuando está precedido por el signo menos un paréntesis, todos sus integrantes que están dentro cambian de signo. Por ejemplo, aquí para destruirlo, ¿no?, aquí va más, aquí va menos, aquí va menos. Es decir, aquí vamos a multiplicar, ¿no?, menos por menos más, menos por más menos, y menos por más menos. Bien, realizamos los procedimientos, vemos aquí términos semejantes, 4x cuadrado más x cuadrado, 5x cuadrado, menos 5x, menos 2x, menos 7, y 2, menos 3, menos 1. Y por último nos pide el literal D, ¿sí?, que el resultante, ¿no?, lo que nos resultó de la resta g menos h, la vamos a evaluar con el menos 3. Es decir, este resultado que está aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos 5x cuadrado, en vez de x le colocamos el menos 3,
Acá 7 que multiplica x, en vez de la x le multiplicamos el 3. Realizamos los procedimientos. Primero calculamos aquí la potencia y ese resultado por 5, ¿no? Luego acá multiplicamos menos 7 por menos 3, menos 1, y directamente nos queda 65. Entonces hemos contestado los 4 literales. Por último, tenemos aquí dadas las funciones, en este caso 3 funciones, h de x, g de x y f de x. Hay que calcular todos estos literales. ¿Sí? Como observamos, aquí hay algunos ejercicios ya resueltos. H más G, ¿no es cierto? Son estas dos. Se los coloca directamente en términos semejantes y tenemos el resultado. El B, ahí sería ya la resta, ¿no? Miren, observamos que aquí hemos colocado, ¿no es cierto?, el menos, ¿sí? Y todos los integrantes cambian de signo. Hay que tener cuidado con esto, como vemos. Luego evaluamos a términos semejantes, literal C. En este caso, la función h, ¿no es cierto?, se le va a sumar a la multiplicación. Aquí hay un producto, ¿no? Una constante por la función. Es decir, el 2 va a multiplicar a la g, como observamos aquí, ¿no? Primero colocamos lo que tiene que ver con la h, x menos 1, más el 2 que va a multiplicar a g, ¿no? Reemplazamos a g, que en este caso g es 4x cuadrado menos 2. Y luego realizamos los procedimientos, ¿no? Aquí el 2 está multiplicando el 4x cuadrado más 2, ¿sí? Términos semejantes. El literal D, multiplicamos todas las funciones, f más g más h, las colocamos una seguida de la otra, reducimos los términos semejantes y obtenemos el resultado. Bien, aquí hay algunas más, ¿no? Vamos, por ejemplo, a este caso especial. Por ejemplo, aquí en literal I, ¿sí? En el literal I, como podemos observar, tenemos que hay que evaluar, ¿no es cierto?, en 2 a h por g dividido para f. Como no la tenemos, tenemos que encontrarla primero, ¿no? Vemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos h por g, ¿sí? H por g. Tenemos aquí estas dos, las multiplicamos como observamos, ¿sí? Aquí, bueno, aquí en la f, ¿sí? La función f, si tenemos aquí 5x cuadrado más 1, ahí está, ya lo hemos colocado aquí, ¿no es cierto? F, ¿sí? Bueno, esto de aquí lo vamos a llegar hasta el último, acá, porque en estos dos procedimientos también van, ¿no es cierto? Vemos aquí que vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar esta x por esto y luego por lo de acá. Luego que hacemos esto, ¿no es cierto?, es el turno del menos 1 multiplicado por 4x cuadrado y luego multiplicado por el 2. Tenemos aquí las cuatro multiplicaciones, reducimos términos semejantes, ¿sí? Y ordenamos, ¿sí? Y hemos obtenido el resultado. Una vez que ya tenemos este resultado, ahora sí podemos realizar el literal I. ¿Sí? El literal I nos dice, ¿no?, que tenemos que evaluar en 2 el resultado de h por g dividido para f. O sea, lo que está aquí. ¿Sí? Lo que está aquí, vamos a reemplazarle en todas las x el 2, como observamos. ¿Sí? Ya con esto podemos realizar los procedimientos algebraicos para llegar a su resultado final.